Rafael, usted ha desempeñado muchos cargos en la vida pública, ha sido canciller, diputado, embajador, también fue jefe del actual presidente Javier Milei en Aeropuertos Argentina y ha escrito, tiene una producción literaria que comprende cuentos, novelas, poemarios, y encontramos un precedente de esto en su familia. Entiendo que su abuelo, también Rafael Bielsa, tiene una obra teórica en materia de leyes publicada, que también fue profesor de literatura en la Escuela Superior de Comercio de Rosario. ¿De literatura? Mi abuelo no creo. No. Leí que había sido docente de literatura perceptiva, ¿puede ser? Nunca lo supe, Ajá. Pero en realidad sí, él fue un poco una especie de creador en Argentina del derecho, lo que se llama el derecho administrativo. Ahí atrás hay varios libros que han sido de su autoría, y ese que está allá, ese es mi abuelo. Ajá. ¿Y su vocación literaria comenzó por él? No sé si... ¿la mía? Sí. No, yo diría que... Bueno, era una casa llena de libros. Entonces, tanto la casa de mis abuelos como la casa de mis abuelos paternos, como la casa de mi casa familiar, llenos de libros, y yo aprendí a leer muy chiquitito. Entonces, me enseñó un tío, un hijo, el segundo hermano menor de mi padre, y me enseñó con una revista que era una revista de carrera de caballos, La Fija se llamaba. Ajá. Y bueno, en función de eso, los libros que había en la biblioteca de mi abuelo me eran más accesibles, entonces empecé a leer mucho y de manera omnívora, ¿no? Comía un poco de todo. Y ahí vino el amor por la lectura, después por la literatura, después por la escritura. Creo que esa fue la secuencia. ¿Y los libros que había en la biblioteca de su abuelo eran de literatura o vinculados a derecho? Había de todo, eran 30.000 volúmenes. En una biblioteca que estaba en la calle Montevideo 2150 en Rosario, que después fue donada al Colegio de Abogados de Rosario. Y ahí había derecho muchísimo y había mucha filosofía, mucha historia del arte. Y también había literatura, aunque bastante menos literatura, muy poca. Pero bueno, con lo que había alcanzaba para generar literatura, ¿no? Claro. Sé que integró distintos grupos musicales, que estudió un tiempo dirección orquestal. Hay una canción suya que ha sido interpretada por Baglietto, por Julia Senko. ¿Cómo comenzó esta búsqueda musical? ¿Sigue haciendo música? Bueno, ¿cómo comenzó? Fueron años muy potentes, ¿no? Los fines de los 60, comienzos de los 70 fueron años en donde la literatura, la poesía, la música estaban muy maridadas. Entonces, después yo me lo tomé más en serio porque empecé a estudiar. En realidad, Baglietto grabó varias canciones más, pero hay muchísimas canciones mías dando vuelta por el mundo musical de Rosario, que fue un mundo que duró hasta mediados de los 70. Yo después de ahí medio me desentendí, me fui a vivir al exterior, después cuando volví ya no volví a vivir a Rosario permanentemente, entonces eso lo perdí, pero muchísima gente que ha hecho música, bueno, todavía recuerda algunas canciones de aquellas y que son mucho más una constancia de época que una tarea personal, ¿no? Yo las tomo así. Yendo al periodo en el que estuvo en el exterior, leí un testimonio de Alberto Cagliasi, donde decía que en este periodo, cuando usted estaba en España, le enviaba muy frecuentemente canciones. Sí. Si bien fue, entiendo, un exilio forzado, pero fue un periodo prolífico en términos creativos. No sé si fue prolífico, fue un periodo muy triste, porque uno entiende cuando se va sin tener ganas y no puede volver,
uno entiende por qué para los griegos era la condena más grave, ¿no? La condena más grave era el ostracismo, porque realmente no poder estar en la patria de uno, no poder estar en los lugares donde uno se crió, que tienen que ver con la infancia, con la primera juventud, es muy doloroso. Escribí mucho, sí, escribí, publiqué libros de poemas, durante mucho tiempo publiqué libros de poemas, tengo como 14 o 15 libros de poemas publicados. Eh, pero no lo recuerdo aquel periodo como un periodo digamos, donde haya sido prolífico. Lo recuerdo como un periodo donde sufrí mucho. Sufrí e hice sufrir, porque cuando uno no se siente bien, nadie se siente bien con uno. Con respecto a su producción literaria, ha abordado distintos géneros. ¿Conecta con distintas sensibilidades de su persona, la poesía, el cuento, la novela? ¿Cómo es un poco la...? No, creo que, que la temática trae la forma, ¿no? La poética tiene una cierta lógica y arranca de una manera y termina de una manera. Entonces, yo no diría que es más fácil, pero el gatillo es más sensible. No hay que estar apretándolo tanto. La novela es una tarea de muy largo aliento. A mí las 3 novelas que escribí y publiqué fueron novelas que me costaron muchísimo tiempo, en particular Tucho. Tucho me costó muchísimo tiempo, ¿no? Lograr armar esa estructura, oler los olores que había olido Tucho, caminar los lugares que él había caminado. Bueno, todo eso me costó mucho tiempo. Y luego el cuento, porque una cosa es cuando uno lo empieza a escribir, otra cosa cuando lo va macerando y otra cosa cuando lo da por terminado. Yo el último libro lo publiqué el 2023 en Chile y es un libro de cuentos, pero no son todos cuentos escritos en Chile, son cuentos escritos antes que fueron creciendo, fueron ganando su propio volumen y al mismo tiempo perdiéndolo, ¿no? Porque el cuento a veces empieza muy musculoso y después lo pierde y baja mucho de peso. ¿Qué cuentistas le han interesado particularmente? Tantos. Pierre Louis, un francés, Maupassant, estoy pensando en Harold Conti, claro, cómo no. Muchísimos. Aunque yo no soy un lector de cuentos, soy más bien un lector de novela. La novela es lo que más me conmueve y lo que más necesito y a lo que más llego, ¿no? Ni soy un gran lector de poemas, ni soy un gran lector de cuentos. Soy un lector muy asiduo de novelas. Quería preguntarle por el libro, la novela de Tucho, pero antes, porque está un poco entiendo, cercano en el tiempo, la experiencia de Tucho con sus inicios en la militancia política. ¿Proviene de una tradición familiar también su adhesión al peronismo o cómo surge? No, todo lo contrario. No, mi familia era profundamente antiperonista. Mi abuelo, confeso, incluso Perón lo metió preso, de una manera un poco liviana, ¿no? No era la misma época, ni tampoco eran los mismos reproches que hacía Perón a mi abuelo del que luego me hicieron a mí. Pero era profundamente antiperonista, mi padre también antiperonista. Mi madre, yo no diría antiperonista porque nunca fue anti nada, pero tenía otras simpatías, le interesaban otras expresiones de la vida pública. De manera que ser peronista fue un poco, en esa familia, en ese contexto, fue un poco como un acto de rebeldía, ¿no? De rebeldía contra la familia y de elección de lugares comunes con gente que no tenía nada que ver con los lugares comunes de mi familia. Entonces, allí fue naciendo el peronismo muy temprano en mi vida, ¿no? Los 14 años, 15 años, 13 años, 15. Ahí yo las palabras del peronismo, empecé a
a repetirlas y me empezaron a sonar como me suenan hasta el día de hoy. Estos escritores que tuvieron que atravesar una suerte tan lastimosa durante los 70, pienso en Walsh, en Conti o Esterheld, pero en la novela Tucho encuentro, bueno, una novela de no ficción, pienso en Operación Masacre. ¿Lo influyó la figura de Rodolfo Walsh y cuánto hubo de investigación en la composición de Tucho? Bueno, a ver, yo le podría decir tres cosas. En primer lugar, que es difícil que yo me sienta inspirado por un autor. Lo cual no quiere decir que no me inspire, sino que yo no recurro a ese autor para escribir esto o aquello o lo demás allá. Por ejemplo, ojalá me haya inspirado Haroldo Conti, porque era un escritor que yo admiré enloquecidamente en mi adolescencia. Ojalá me haya inspirado el Walsh literato, que es el de esa mujer o el de otros textos, pero a lo mejor no precisamente las novelas que son hechos de la vida real novelados, aunque también son grandes obras, ¿no? Pero quiero decirlo a lo que yo leí. Ahora, cuando escribí Tucho, no leí nada de eso, pero nada de eso. Leí algunos documentos que tenían que ver con expedientes judiciales a los que tuve acceso. El último capítulo, el capítulo de cierre, de hecho está tomado de una declaración tomada de un expediente. Pero trato de que no me influyan otros escritores, no por evitar que me influyan, por evitar el no copiar. Copiar es una cosa muy fea. Y una cosa es que uno tenga un rasgo que está influido por algún autor, cosa que, como le decía recién, me resultaría un honor decir, bueno, acá escuché el ritmo de Conti, eso sería un honor para mí. Y otra cosa es copiar algo que uno escribió o que otra persona escribió. Eso me parece inadmisible. Entonces siempre trato de ser muy cuidadoso, muy prolijo con esas cosas. También trato de ser muy cuidadoso con aquello según lo cual algo que uno escribe le puede hacer el daño a una persona que ya ha sufrido. Claro. ¿No? Con esas cosas trato o busco personajes de la ficción para transitar por esos lugares, o bien directamente no lo escribo. Eso se ve muy claramente en el libro de cuentos, en el último, porque hay 3 o 4 cuentos que tienen una raíz en cosas reales. Y siempre trato en eso de ser cuidadoso y pensar muy bien qué es lo que quiero decir, ¿no? Y a quién le estoy escribiendo. Eso sí me importa mucho. ¿Para quién es esto? ¿Esto Claro. para qué lector? ¿Para qué público, digamos? No escribo como algunos afortunados pueden hacer al voleo. No, al contrario, yo trabajo mucho las cosas, le doy vuelta. De hecho, hay un cuento en ese libro que tiene el nombre de una ciudad, un pueblo de Canadá. Se llama Okotoks, el cuento. Y bueno, ese era un cuento, era una novela corta. Un cuento que tenía 100 páginas. Y bueno, después trabajarlo quedaron 28, 27. ¿Por qué no fue una novela más larga? No sé. Toda la gente que lo lee me dice, pero esto es para una novela. A lo mejor lo será, qué sé yo, no sé. ¿Cuánto hay de su experiencia personal en la sustancia de la novela Tucho? Todo lo que yo haya podido poner sin decir que tenía que ver conmigo es válido, es valioso. Yo creo que cuando uno habla de uno tiene que escribir una biografía. Claro. Y si no, bueno, si no son las cuestiones que tienen que ver con los afectos, con los valores, con las formas de priorizar un modo de vida, con el rapto artístico, poético
o lingüístico que tienen cosas que uno ve, ¿no es cierto? No es lo mismo ver el mar, no es lo mismo ver el Caribe en un atardecer del mes de septiembre o de agosto que ver el Río de la Plata o que ver el Atlántico en Punta del Este. Son colores muy distintos. Y esos colores son distintos porque uno tiene determinadas capacidades de sentimientos a las cuales esos colores de alguna manera movilizan. Entonces uno solo lo pasa a las palabras, pero no me gusta hablar de, como había una cosa que usábamos mucho cuando yo era chico, se decía, hablarle a Juan para que escuche Pedro. Eso no me gusta. Lo que me gusta es imaginarme cómo ese personaje se está moviendo en el lapso en el cual me estoy refiriendo a él y ahí poner lo que haya. Irán cosas personales, pero nada de absolver con la literatura. Uno absolverlo tiene que absolver, si tiene algo que absolver, lo debe absolver en la vida real. Puntualmente, esta novela, que posteriormente fue llevada al cine, ¿cómo le resultó que un trabajo suyo haya sido llevado a la pantalla grande? ¿Era algo que ambicionaba? ¿Le sorprendió? No lo ambicionaba. No lo ambicionaba, por supuesto me pareció una magnífica idea. Trabajé mucho con la gente, tanto con el director cuanto con los actores, con los productores. Y después es otro producto. Uno es solamente el que escribió una idea original, una idea primaria, y después es un director que tiene una forma de mirar la realidad y son actores que tienen una manera de expresar al personaje. Después es como si hubiese una orquesta que tuviese otra formación, ¿no? Una formación, si se quiere, más, en el caso de Tucho, ¿no? Más de instrumentos de cuerda que de instrumentos de aire. Y de instrumentos de aire de madera más que de instrumentos de aire de metal. Entonces hay una mayor oquedad en esa expresión cinematográfica. Claro. Por lo menos para mí, que me gusta mucho el cine, lo que vi. Con respecto a otra de sus novelas, Rojo Sangre, sé que se desempeñó también en Cedronar y que hizo una investigación o entrevistas en el mundo del narcomenudeo. ¿Qué encontró en este ambiente, en este universo? ¿Qué encontró en estos chicos? Bueno, la primera cosa es en qué medida no existiría lo que se narra en Rojo Sangre si no fuera porque hay un horrendo sistema de complicidades que van desde la política, la policía y esos mismos chicos, cada uno de los sectores que he mencionado tienen distintas responsabilidades, tienen distintos activos, son castigados por distintos pasivos. Entonces el libro trata de narrar eso. Si usted me dice, si yo lo tomo como un trabajo, a mí me gusta el libro. A mí me parece que es un libro muy interesante. Por eso se vendió lo que se vendió. Por otro lado, usted me dice, ¿tiene un dolor? Sí, haber sido secretario de Cedronar 3 años y no haber podido hacer un poco más para que el Estado tuviera una respuesta para esos chicos que no elegían en el sentido en el cual una persona que tiene un estudio primario, secundario, universitario, elige. Eligen de una manera mucho más instintiva, mucho más rápida, mucho más urgente, mucho más castigada. Y bueno, ser peronista en algún sentido, no es que no haya gente que no sientan lo mismo y no sean peronistas, pero para mí ser peronista es en algún sentido que duela el dolor del otro, que uno no pueda sentirse bien cuando tuvo la oportunidad de mejorar el dolor colectivo y no lo logró. Bueno, yo tuve la oportunidad, tuve un cargo muy importante y no logré hacer lo que me hubiese gustado de todo ese drama. No era en absoluto el culpable,
pero sí era alguien que podría haber hecho más de lo que hizo. Entonces, usted me dice, de su carga pública, ¿cuál es la que más orgulloso lo hace sentir? Bueno, no sé si orgulloso, pero más que la miro como, bueno, ahí di todo lo que tenía, ser síndico general de la Nación. Eso sí, porque me parece que realmente una tarea de control es en algún sentido lo que yo hice en aquel momento. Y usted me dice, ¿cuál fue la peor? Diputado. ¿Por qué? Dividía por 2,56. Claro. No es fácil dividir. Cuando uno es un funcionario ejecutivo, no divide, ¿no es cierto? En todo caso acepta una jefatura, pero no divide. No divide más que con sus principios, su responsabilidad y los activos que tiene. Cuando usted es diputado, divide por muchísima gente. Entonces, yo siento que el tiempo que fui diputado no hice nada útil para los demás. No, la vida pública es para los demás. Por eso yo siempre digo, la vida pública es facultativa, no es obligatoria. Nadie te obliga a tener un desempeño público. Viendo el incremento de la marginalidad que ha habido en Argentina en el último tiempo, viendo también la situación en la región, ¿le parece que las perspectivas con respecto al narcotráfico tienden a ser pesimistas? Mire, yo soy un pesimista activo, como formación. O sea, yo no soy una persona optimista de las que piensan, no, esto va a andar mejor. Pero además estudio. Entonces, por ejemplo, pienso una cosa, piensa en Ecuador. Ecuador se dolarizó en el año 2000, no hace tanto. ¿Qué pasó? Y bueno, el dólar que produjo, no hubo más hiperinflación. Se pudo planificar, porque al no haber movimiento monetario había mayor posibilidad para planificar. Ahora, ¿la utilidad se repartió de manera equilibrada? No. Se mejoró el sistema de salud y el sistema de educación de Ecuador? No. ¿Quién ganó? Ganó el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los empresarios, que son los que dan trabajo, eran menos productivos. Y al ser menos productivos, la actividad era menor. Entonces, lo que logró la dolarización fue achicar la posibilidad de generar riqueza en beneficio de más gente. Entonces usted me dice, ¿qué ve respecto a mi país? Veo eso y me preocupa. Me preocupa. Cuando uno dice, tengo moneda, no está diciendo poca cosa. Está diciendo una cosa muy importante. Tener moneda es tener políticas públicas. Por supuesto, siempre hay que ser cuidadoso, tiene que haber una relación entre, como dijo el actual presidente de Chile, el superávit fiscal no es ni de izquierda ni de derecha. Superávit fiscal tiene que haber superávit fiscal. No se puede gastar más de lo que uno produce. Claramente es así. Entonces, sin entrar en esas desmesuras, bueno, me parece que no veo bien lo que está haciendo mi patria, mi país. No lo veo bien. Entonces, ¿por qué nos va a ir a nosotros mejor que a otros que lo han hecho mejor que nosotros y tampoco les fue bien? Recién mencionaba Chile y comentó de su libro de cuentos, Bestias Fugaces, talladas en el tiempo, que estuvo presentándolo allá. ¿Cómo surge la idea para este libro? No, la idea del libro surge así. Yo me hice amigo de un escritor, poeta, gran poeta, Juan Carlos Villavicencio. Amigo, de esos amigos que uno no se hace de viejo, sino que se los hace de joven y los conserva. Bueno, Juan Carlos es el responsable de una editorial, Descontexto, una hermosísima editorial. Bueno, no sé si vio el libro, sí, pero el libro es bellísimo, sí. Una tapa bellísima. Son lindos objetos. Entonces él me dice un día, ¿no tenés ganas de publicar un libro? Le digo, mira, tengo unos 20 o 30 cuentos escritos. Dice, ¿por qué no me los vas mandando y lo vamos charlando? Y él me ayudó mucho en el sentido de decirme, esto no es, este hay que trabajarlo más, este pulilo, este es un buen cuento, este como estaba.
Y luego una cosa que no es fácil de hacer, que es armar un libro de cuentos. ¿Cuál es el primer cuento? ¿Cuál es el último? Porque hay también un ritmo que tiene que ver con la atracción que provoca la lectura, ¿no es cierto? Entonces el libro está muy bien, para mí como lector, está muy bien estructurado. Y después, bueno, yo jamás leo de nuevo un libro que ya publiqué. Nunca, nunca, nunca. Ni los de poesía, ni los libros, infinidad de libros de derecho que he publicado, nada. Pero uno escucha su libro, uno relee su libro por los que lo leen. Entonces siempre cuando alguien lo leyó le digo, ¿lo leíste? ¿Qué pensás de tal cuento? ¿O qué pensás de tal fase del libro? La 3/4 parte, ¿no? Anoche estaba leyendo un libro que es muy emocionante, que es son los 2 juicios que tuvo Wilde previo a ser condenado, haber sido aprisionado y unos años antes de morir en Francia. Y los dos juicios son tan extraordinariamente, muestran una inteligencia tan prodigiosa, muestran una ocultación tan inconcebible. Él ocultaba su sexualidad, muestran un talento, tienen un ritmo. Bueno, yo no lo podía dejar. Leí medio libro anoche. Y lo estoy releyendo. Estoy releyendo un libro que ya había leído hace 15 años atrás. Y bueno, los escritores de talento tienen eso. Será por eso que yo no me releo. ¿Hay alguna de las obras que usted haya producido que le disfruta particularmente o que le parece más lograda? No, no. Los libros también nacen en una cierta época. Y por eso hay libros que envejecen bien y hay libros que envejecen mal. Yo escribí un libro sobre el lawfare con un amigo, con Pedro Peretti. Es imposible que no envejezca mal, porque eso era un fruto de época, el lawfare. Y bueno, pasan los años, van pasando otras cosas y el libro pierde esa fugacidad, lo consume de lo mejor que tenía en su momento, que era la oportunidad. Esos libros por lo general no son libros imperecederos. Por ejemplo, los libros que son agrupación de artículos que uno publicó, que tengo varios de esa naturaleza, también envejecen mal, porque los artículos periodísticos los escribe en relación con un momento determinado. En cambio, Tucho no tiene años. Tucho es una historia que podría tener 2000 años de antigüedad y ser exactamente igual. Podría ser griega, podría ser romana, podría ser del Peloponeso, podría ser de Turquía, de miles de lugares. Y en su experiencia como canciller tuvo oportunidad de estar con líderes del mundo, pienso en Putin, en Mubarak, experiencias sin duda extraordinarias. ¿Estas entrevistas sirvieron como material literario después? No literario, yo no diría que literario. Sirvieron para... Mire, yo tenía una vida así, cuando era un niño, cuando fui primer adolescente. De lunes a viernes vivía en la casa de mis viejos, eso era vida de barrio. Jugaba la pelota en la vereda, había una barra en la esquina. La vida de un barrio modesto. Estaba muy cerca mi casa del mercado de abasto. Viernes a la noche, sábado y domingo, me iba a lo de mi abuelo. Y eso era la biblioteca. Claro. Y era una familia más patricia, con un mucho mejor modo de vida que el de mis viejos. Entonces ahí tenía una vida de otra dimensión. Entonces, por eso es que yo no me expreso del mismo modo según me toque hablar con los pibes que son fisuras o hablar con Putin. Es como si
si fuese como si Putin fuera el de los viernes, sábado y domingo. Claro. Y los otros, los de la semana. Bueno, de hecho, en alguno de esos lugares, Villa Manuelita, en Rosario, una villa miseria muy conocida, yo iba a jugar al fútbol. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, los mismos tipos con los que yo jugaba al fútbol, o sea, aunque fueran rivales, podía ser más o menos la misma estructura. Y por el otro lado, lo que vivía en la casa de mi abuelo. Entonces, nunca fueron mundos ni opuestos para mí. En todo caso, me permitían ensanchar la experiencia vital. Entonces, cuando las veces que estuve con Putin o las veces que estuve con personas de esa naturaleza, pienso en Lula, pienso en el canciller de Lula, que es una persona a la que yo admiro mucho, es Celso Amorín, o Ricardo Lagos, bueno, toda la gente que he conocido, ¿no? Con la que he estado, yo no estaba pensando como piensa el escritor de un libro, estaba pensando como piensa un canciller. El canciller es un secretario en relaciones exteriores de un presidente y de lo que se tiene que fijar son los intereses de su patria, las estructuras que tienen que ver con la ideología, porque no todo el mundo piensa igual, pero en el caso nuestro, que era muy importante el tema de la experiencia regional, ¿no? Que no quedarse en el país de uno. Bueno, yo estaba muy atento a ese tipo de cosas, que no eran literarias. Alguna cosa me habrá servido, alguna cosa habré tocado, estoy tratando de pensar ahora, pero he escrito un libro no un libro, varios libros sobre política exterior, pero un libro sobre mi experiencia de política exterior, que está ahí atrás suyo, se llama Desde el Sur. Le voy a regalar uno. Bueno, muchas gracias, sí, ahí lo veo. Bueno, es un libro de política exterior donde el que habla es un canciller. Y ahí no va a encontrar literatura. Ahora, algo se habrá colado, estoy pensando en un libro, en un cuento en el cual se encuentran un jugador un campeón mundial de ajedrez, Fischer, sí. Se encuentra con un maravilloso escritor, el escritor que escribió, bueno, ya le voy a decir el nombre, y se encuentra con un tipo que hizo la primera base de datos nacional en Chile, que era un especialista en el año 72, especialista que vivía en Gran Bretaña. Y se encuentran por distintas razones en este lugar, ¿no? Están juntos una semana y después cada uno sigue su camino. Y ese es el relato. El relato es lo que cada uno le dice al otro. Y bueno, evidentemente ahí algunas cosas de las transitadas en la política pueden estar, pero no están con una formulación que tenga que ver ni con el tiempo, ni con el modo, ni con los personajes. Es otro personaje que puede capturar algo que aprendí en el proceso de ejercicio de la vida pública, ¿no? ¿Cómo se da su proceso creativo? Yo hice la carrera de composición en la Universidad de Rosario y recuerdo que en los primeros años tenía un profesor que nos proponía hacer una planificación previa antes ¿Quién de poner, era? Dante Grela, un compositor muy... Maestro mío. Sí. Y bueno, yo recuerdo que Dante hacía una planificación previa de la forma, de los modos que se iban a utilizar. Un genio. Bueno, y hay quienes también tienen por ahí un mayor vínculo con la improvisación o con o una búsqueda de mayor espontaneidad. En su caso, ¿hay un plan previo, hay una idea previa antes de comenzar sobre todo una obra de largo aliento? Pienso, por ejemplo, una novela, estructurarla, sí, pensarla formalmente. Sí, a ver, Dante una vez me dio una gran lección, ¿no? Porque yo le dije, escúcheme, profesor, basta, aflojemos un poco. Y él decía, bueno, a ver, lectura en clave de fa. Pero eso no es aflojar,
Sí, dice, porque descansar es cambiar de actividad. Y eso me quedó para toda mi vida, porque es una gran lección, ¿no? A veces uno cambia de actividad y con eso es como se descansa. Yo empiezo la novela con una estructura, la empiezo. Nunca la termino con la estructura con la que la empecé. Esa es la verdad. Usted me dice, no piensa como... Sí, pienso muy seriamente y con mucha minuciosidad. Me gustaría que la novela fuera esto, esto, esto y esto. ¿Y es eso? Nunca. No lo logré. Habrá individuos geniales que lo lograrán. Pero, por ejemplo, pienso en posiblemente el literato que yo más admire, Proust, ¿no? Y bueno, Proust, no sé si pensaba, si, si tenía una estructura en la cabeza, en su obra mayor, en la búsqueda del tiempo perdido. Estructura no creo que hubiese. Había, sí, una historia que él quería narrar y que le iba apareciendo y que le iba narrando y que le iba apareciendo y que le iba narrando, pero nada más. ¿En la literatura argentina de hoy hay alguna producción que le interese? Me gusta mucho Becerra, mucho, me gusta mucho Casas, me gusta mucho Martín Rodríguez como poeta, me gusta, bueno, hay gente que la leo y la admiro, ¿no? Y digo, qué maravilla, cómo pudo pensar esto, cosa extraordinaria, eso. Y soy muy lector, muy, muy lector. Sé que tiene también escrito un libro sobre Newells. Sí. A usted como hincha, ¿cómo fue la experiencia de ver a su hermano dirigiendo lo que debe haber sido el Newells, bueno, más logrado en términos de título y también a nivel de juego? ¿Cómo vivió esa etapa desde su lugar de hincha? Y no se puede ser más feliz. Uno es hincha de un equipo, tiene una cierta idea sobre cómo le gustaría que ese equipo se expresara y su hermano dirige ese equipo y logra entrenarlo de ese modo. Es como haber entrado en el paraíso. Por eso duró poco. Uh-huh. ¿No? Y con respecto a la vida política suya, ¿tiene interés en retomarla? ¿Le gustaría asumir nuevamente algún tipo de compromiso en la vida Sí, pública? sí, eso es una tontería decir que no, pero no sé si alguien tiene interés en lo que yo puedo hacer, porque la política no es una vocación personal, es una vocación colectiva y tienen que suceder muchas cosas para que eso funcione. Y yo no sé si se van a dar o no se van a dar, por un lado. Por otro lado, tengo que trabajar. Y trabajar implica ciertas responsabilidades, ciertas limitaciones. Entonces, el trabajo está asociado con las dos cosas. Y a lo mejor esas cosas son las que impiden que uno haga todas las cosas en el plano político que le gustaría hacer, ¿no? Eso también es muy cierto. Me hubiese gustado tratar de que me eligieran como representante del peronismo en Santa Fe para la reforma constitucional, pero no pude intentarlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y no puedo vivir sin trabajar. Entonces, pero no es que no pueda vivir sin trabajar porque soy un obsesivo, que lo soy. No, es que no puedo vivir sin trabajar porque no tengo dinero para que mi familia viva sin trabajar. Entonces, eso también genera limitaciones, ¿no? No es que uno va por la vida viviendo bien, eh, sin trabajar y luego lo llama a la política. ¿Verdad? ¿Cómo no? No es así. En la vida real, por lo menos como yo la entiendo, no es así. Hay un capítulo de la serie Black Mirror que a mí siempre me impresionó mucho, se llama Waldo, en el que hay un osito que está en un programa, en un show nocturno, tipo un programa al estilo de Jorge Lanata. Este muñequito, aparentemente entiendo que en Inglaterra uno puede presentar candidaturas con nombres de fantasía, lo presentan como candidato y logra un segundo puesto, participa en los debates, es realmente un furor, y empiezan a comprar la patente desde distintos países. Entonces está el muñequito Waldo en Corea, en Brasil, y cumple un poco la función de, bueno, de expresar cierto sentimiento
antipolítica y también con una actitud siempre muy irreverente, muy grosera. Y pienso como arquetipo de candidato, si bien las plataformas económicas son distintas, pero en personajes como Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, Milei. Entonces, ¿qué ve hoy qué está pasando en la política con esta especie de arquetipo de candidato que funciona, se lleva a distintos países de Occidente y parece funcionar y parece conectar con los votantes? Va a existir. Waldo se llamaba. Waldo, sí. Va a haber Waldos, y más Waldos. Yo conozco muchos que están esperando su ocasión. Muchos Waldos que van a ser presidentes. El tema es que no va a perdurar, porque tiene que ver con la condición humana, tiene que ver. ¿Es nuevo? No, es predemocrático. Había Waldos en alguna época, en el siglo I de la vieja Roma. Entonces, y ahí había Waldos, había individuos que eran deseables por su irreverencia, por su capacidad de no parecerse a lo que había existido hasta ese momento. Es de la condición humana. También es de la condición humana transformarse en victimario después de haber sido víctima para no volver a ser víctima. O sea, se paga el precio de ser victimario solo para no volver a ser víctima. Y uno dice, ¿puede la condición humana hacer eso? Puede. Ahora, el tema es si va a prevalecer o no va a prevalecer. Yo creo que no va a prevalecer. Y le voy a decir algo para terminar. Hay un libro escrito por un chileno, se llama Benjamín Labatut, Labatut sería, es chileno. El libro se llama Maniac. Es un libro extraordinario. Sobre todo es extraordinario porque marca en qué medida el hombre está destruyendo la posibilidad de subsistir como condición humana sobre la base de la irreverencia y falta de límite de la tecnología. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo uso mucho la inteligencia artificial. Todos los días aparece algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. A mí me sirve muchísimo porque como yo ya estoy formado, lo que le busco más que nada son cuestiones de mejora de la posición en la que estoy o de validación de lo que pienso hacer. Lo uso de una manera, si se quiere, un poco detenida. Pero en el gimnasio veo los pibes jóvenes que ni siquiera tienen que escribir, sí, le hablan y le preguntan cada imbecilidad, pobres criaturas. Y bueno, es posible que nos hagamos daño también con eso. El tema es si va a perdurar o no va a perdurar. Yo creo que esas cosas no perduran. Creo que la condición humana en algún momento busca razones del hombre en el momento de nacer. Y no somos así. Adquirimos eso. Entonces, mi apuesta en lo largo siempre es a que el sacrificio de lo corto produce bienestar en lo largo. Entonces ahora toca una época de oponerse a esas cosas tan transitorias, tan feas, tan ordinarias, tan guarangas, tan violentas, tan irreflexivas. ¿Y cómo se opone uno frente a eso? Con las expresiones de cada una de esas cosas, siendo expresivo, siendo amoroso, no siendo violento, de esa manera. Bueno, la verdad me encantó la respuesta, Rafael. Bueno, muchas gracias. Le agradezco muchísimo por habernos recibido. No, al contrario, ha sido un gusto.